La versión demo, el prototipo de Twinsanity más antiguo sacado al público de forma oficial. Explorar esta versión es como hacer un viaje en el tiempo. Si bien podemos ver cómo cambió Jungla Unga y la primera sección de la Isla Locura, podemos conseguir jugar una versión primeriza de la batalla de Cortex que no estaba intencionada en la demo. Lo que también podemos lograr es llegar a la segunda sección de la Isla Locura. Con una playa casi vacía y una granja al nivel del mar, podemos ver los restos de la salida de Cueva Catástrofe, los restos de la entrada antigua de Tótem Tonto, y luego, en la arena del Tikimón, podemos ver el corte en donde debería estar la siguiente zona, cualquiera que fuese esa zona. Y luego tenemos esta cueva misteriosa. ¿Qué es esto de aquí? Es obvio que en el juego final esto no aparece. Seguramente sepáis que la zona en la que se basó la FMV2 es en esta versión antigua de la isla y no en la de la versión final. Yo antes pensaba que la escena 3 y 4 estaban basadas en una versión más cercana a la final, pues la cueva esta no se llega a apreciar, pero resulta que gracias al prototipo de Julio podemos apreciar cómo esta cueva sí está, confirmando que esta es la misma segunda zona de la playa usada en la demo. Lo que hicieron en la cinemática final fue taparla con una roca adicional. Además, sé que se trata de la zona de la demo, ya que las rocas de la versión final están dispuestas de forma diferente a las de la demo. Esta cueva no nos dice mucho, por desgracia, pero podemos especular. En el juego final tenemos una cueva que no existe en la versión demo. Es la cueva de la granja. Esta cueva nos ayuda a volver a la Isla Locura después de completar Tótem Tonto. Esta cueva parece que tenga la misma función, ¿no creéis? No tiene pinta que sea una cueva para entrar por la altura que tiene. Es como el túnel de la salida de Cueva Catástrofe. Está a una gran altura porque la intención era de ser un pasadizo de un solo sentido, para que el jugador no volviese al nivel por ahí. No sé si sabíais esto, pero dentro de la demo existe una cantidad de chunks sin usar, de trozos de niveles sin usar. Si os acordáis aquella vez que hablé de las reliquias, existe una copia de todos los niveles de Cueva Catástrofe de la demo, con ligeros cambios dentro de ella. Aparte, tenemos un chunk que conectaría la sala principal de la demo con Tótem Tonto, pero empleando una cueva en su lugar. Es una versión primeriza que después reemplazaría el teletransporte de la transición del hub al nivel de Tótem Tonto, lo cual es simplemente fascinante.
Y por último tenemos una cueva sin usar llamada Totem X. En la versión final existe un chunk con ese mismo nombre y como indica el nombre es la salida de Totem Tonto. Es la cueva que conecta el final de Totem Tonto con la segunda zona de la Isla Locura. En la demo no hay ningún agujero en la pared de la granja, así que ¿es posible que este agujero sea la salida de Totem Tonto? Si analizamos este chunk sin usar, podemos ver que es un conector corto. Increíblemente, si miramos el contorno de uno de los extremos y lo comparamos con el contorno de la salida de Totem Tonto del juego final, los dos coinciden a la perfección, confirmando que esta cueva iba a ser el conector de regreso a la isla. Pero luego tenemos el otro extremo de la cueva. Podéis ver que esta cueva sin usar acaba en una sección con suelo, algo que no ocurre en el chunk de la granja. Si este agujero es la salida de Totem Tonto como teoricé, ¿no se supone que la cueva debería acabar en una pared y no al nivel del suelo? Además, esta cueva sin usar contiene un suelo de muerte instantánea que se extiende al lado de esta cueva por alguna razón. Estas láminas existen, por ejemplo, en los fosos de Jungla Unga. Los tocas y mueres de una. Vaya, parece que nos hemos atascado. La teoría iba bien, hasta esta incógnita. Las dos salidas no coinciden. Vamos a analizar la zona de la granja un poco más, por si acaso. Curiosamente, en esta versión, tenías que hacer el minijuego de los gusanos primero para así acceder a Totem Tonto. En el juego final, solo tienes que subir una rampa y ya. Y el minijuego de los gusanos se hace después de completar Totem Tonto. Si completamos el minijuego de los gusanos hackeando, podemos ver que, al contrario del juego final que nos lleva al Tikimon, estas palmeras nos conducen a Totem Tonto. Esto quiere decir que el punto de retorno a la isla desde Totem Tonto tiene que ser esta cueva, es simplemente la mejor candidata. Luego, si analizamos el agujero, vemos que hay una segunda apertura más grande, en la parte de la derecha. También existe un árbol y un montón de hierbajos volando. ¡Qué raro! Un momento. Ya sé lo que está pasando aquí. Gente, ese árbol y esas hierbas están ahí porque antes aquí había un segundo piso, justo como en el juego final. Si miramos las coordenadas de estos objetos, podemos apreciar que están situados exactamente en donde una segunda planta debería estar. Esto quiere decir que aquí antes habían cambios que no sabemos, que posiblemente tendrían concordancia con esta salida de la cueva eliminada. Puede que en una versión antigua existiese una salida diferente en acorde a la cueva, en donde la salida sí se situaría al nivel del suelo. Puede que sí o no tenga que ver esto, pero hay un concepto de arte en donde en la pared se puede ver una especie de entrada a una cueva. Puede que sea esta salida de Totem Tonto de la que estoy hablando, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio, no tengo muchas pruebas sobre esto. Me di cuenta luego de que lo del agujero gigante de la pared tiene mucho sentido. Veréis, en el juego final, en Cueva Catástrofe, por ejemplo, el modelo de la roca se recorta, ¿vale?, para que el túnel pueda pasar a través de él sin tropezarse con él. Pues la misma lógica tiene que aplicarse aquí, ¿no? Si hay un agujero tan grande, significa que aquí iba a haber un túnel que lo atravesaría. Así que lo que hice fue intentar fusionar esa cueva eliminada con el orificio ese enorme que hay. Y el resultado es increíble. La cueva lo atraviesa perfectamente. Y fue ahí en donde me percaté de algo tan grande que se podría decir que resolvió este puzzle de arriba a abajo. Si bien no coinciden la salida de la cueva con el agujero de la granja, sí que coincide el contorno del interior que está cerca de la salida de la cueva con el agujero de la granja. Si pasamos a través de la cueva, podemos ver que se transita perfectamente. Esto confirma de una vez por todas que el agujero de la granja es el retorno de Totem Tonto antiguo. La parte restante, después del punto en el que se une bien los trozos, es un remanente de la antigua zona de la granja. Y lo otro, la cueva en sí, es el trozo original. Para explicar por qué este chunk está así de extraño, quiero poneros un ejemplo. En todos los chunks de Crash to Insanity,
aparte de la geometría del nivel en sí, existe un poquito de geometría extra perteneciente a los siguientes trozos conectados dentro de este mismo chunk en el que estamos. Por ejemplo, estamos en Isla Locura ahora. Vamos a eliminar la siguiente zona, Jungla Unga. Uno podría pensar que si avanzo más allá de lo que vemos, me caeré. Pero como podéis ver, eso no pasa. Si sigo avanzando más, me terminaré cayendo y tal. Pero eso, que esto ocurre por lo que he dicho, porque el juego guarda en cada trozo del mapa un poquito de geometría extra de los trozos adyacentes a este. Pues esto es lo que le pasó a esta cueva sin usar de la demo. La cueva en sí es el trozo original que hubiese conectado con el agujero de la granja. Y la otra parte, que me he estado molestando todos estos años en saber qué es simplemente un poquito de geometría extra que hubiese pertenecido a una zona de la granja antigua que desconocemos. Pero la cueva en sí es la parte que iría en este agujero misterioso de la granja. Es maravilloso, es increíble. No sabéis la sonrisa que se me puso cuando me di cuenta de estos hechos. Y ya para rematar este maravilloso enigma de Twinsanity, ¿os acordáis de la pantalla de muerte que está ahí flotando en el chunk de la cueva que dije antes? Mirad dónde está ese suelo de muerte cuando colocamos la cueva sin usar en el agujero de la granja. Coincide perfectamente con la putísima entrada de Totem Tonto de la granja. Para quien no lo sepa, existe esta entrada de Totem Tonto que es diferente en la demo, en donde pasas por un túnel girando a la derecha y ahí se acaba, no hay más. Pues resulta que esta pantalla de muerte era la continuación de esta entrada a Totem Tonto. ¡Tócate la polla! Es exactamente como en el juego final, en donde hay una sección de plataformeo con una pantalla de muerte abajo. Así que este suelo era parte de la continuación antigua de la entrada de Totem Tonto. Me parece apasionante que con solo mirar las cosas que trajo el juego podamos reconstruir versiones antiguas del mismo. Aparte de resolver el misterio del agujero, hemos contribuido a añadir cosas sobre la entrada de Totem Tonto de la demo. Te lo juro, vine buscando cobre y encontré oro, tío. Tócate la flauta. En fin, doy por concluido el misterio del agujero de la demo. Cualquier pregunta la responderé como siempre encantado en los comentarios. Y nada, sigamos con las curiosidades. Hay una animación sin usar de Crash en la primera escena de Totem Tonto. La escena, ¿vale?, se divide en 3 partes. Y en las 2 últimas, ambos, Crash y Cortex, aparecen con sus respectivas animaciones, como sabréis. En la primera, sin embargo, solo está Cortex en pantalla, pero existe una animación de Crash para esta parte, que llegó a no usarse. La animación es graciosa de ver, porque en mi opinión es como una animación muy primeriza. Es como que le falta pulir y se puede ver que Crash está como escuchando a Cortex, ¿no? Escuchando los problemas que tiene. Es una animación muy prematura, sobre todo porque en la demo ni siquiera aparece Crash en la escena. Muy curioso, la verdad. ¿Os acordáis de estas nitros que hay en Trepahielo? Estas nitros no se mueven, están ahí encima de los engranajes, paradas en el sitio, pero hay evidencias que indican que estas nitros se moverían encima del engranaje. Este engranaje tiene referenciado dentro de sí mismo estas cajas, queriendo indicar que se rotarían a la par que con el engranaje. En esta misma zona existen cajas que están adheridas a las plataformas estas. Este es el mismo efecto que querían conseguir con el engranaje y las cajas de nitro. Además de esto, el primer engranaje del nivel también quisieron conseguir este efecto sin éxito. Para acabar, una curiosidad sobre las cajas de punto de control. Cuando no están abiertas, la parte de abajo tiene la textura de una caja básica, pero cuando las abres, la parte de abajo cambia por alguna razón a la textura de la C, de la caja de punto de control. Y ya está, esa es la curiosidad. Tampoco pasa nada porque el culo de la caja literalmente siempre está contra el suelo, así que piola, supongo.
You ever just wanna fuck an anime bitch?